Confirma el audio, por favor. Buenas noches, ingeniero. Si se le escucha y si se visualizan los PPTs. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Una vez más, agradecidos por esta oportunidad. Sí, en este día vamos a tocar un poco hablar sobre lo que es el tema de la fertilidad de suelos y la nutrición de los cultivos. ¿Sí? Vamos a tocar entonces algunos puntos importantes y relevantes que nos van a ayudar pues, a conocer un poco más sobre lo que es el tema de la fertilidad. ¿Ok? Antes de hablar de la fertilidad, es importante para mí que ustedes conozcan y sepan lo que es la definición de un suelo, ¿sí? Para hablar de fertilidad de suelo, primero hay que conocer y saber qué es un suelo. Y desde ese punto de vista, entonces, a mí me gustaría saber de que cada disciplina tiene una definición exacta de lo que es un suelo. Por ejemplo, yo como de repente agricultor o agrónomo que me dedico al campo, puedo definir al suelo como, digamos, la parte que sostiene a la planta, ¿no? Y que le da nutrientes y agua para que la planta pueda desarrollarse. ¿Sí? Es una definición rápida de lo que es un suelo desde el punto de vista agrícola. Ahora, también existen definiciones de lo que es suelo desde el punto de vista, eh, por ejemplo, construcción, ingeniería civil. A ellos, por ejemplo, la parte de ingeniería civil no se enfoca mucho en la parte de lo que es la nutrición o la fertilidad del suelo, sino digamos, en que el suelo sea compacto, que tenga buena textura para poder sostener lo que es la base, la sedimentación que ellos preparan, ¿no? Para poder construir la casa. Eso, entonces, desde ese punto de vista, lo ven un ingeniero civil. Ahora, el ingeniero, por ejemplo, de minas, se enfoca más en lo que es el tema de los minerales, ¿sí? En lo que es la parte de cómo poder, digamos, encontrar ciertos minerales, estudiar la composición de los minerales y, bueno, en fin, un tema también relacionado que es la parte de la contaminación, ¿no? Y todo lo que hay, residuos en la parte minera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, desde ese punto de vista, existen diferentes definiciones para cada disciplina. Desde nuestro punto de vista agrícola, ¿sí? El cual vamos a hablar de la fertilidad del suelo. El suelo, entonces, lo tienen ahí, es la parte superficial de la corteza terrestre y cuerpo natural biológicamente activo, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que le da un soporte físico a las plantas. Es decir, sabemos que las plantas se desarrollan en el suelo y por ende, pues, van a poder, digamos, anclarse al suelo las raíces y bajo ese punto sostener a la planta, ¿no? De manera tal que cuando la planta aún está pequeña, a veces es difícil extraerla del suelo, ¿no? Entonces, le da ese soporte que necesita la planta para poder mantenerse de manera erguida y recta, ¿ok? Es un sitio también de almacenamiento y suministro. A través de ello, pues, conocemos que el suelo es un ente trifásico y tridimensional, ¿ok? Cuando hablamos de trifásico, tres partes, ¿sí? La aérea, gaseosa y sólida, ¿ok? Tres partes, por eso que se le dice que es trifásico. Y cuando hablamos de tridimensional, es porque tiene tanto largo, ancho como profundidad, ¿sí? Entonces, ahí tienen las características de lo que es un suelo. Y también otra definición importante que se le puede dar al suelo es que es un ente no renovable, ¿sí? Cuando hablamos de no renovable es aquel que pues que transcurren largos tiempos, varios años, y el suelo, por ende, siempre mantiene estas condiciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un suelo eh, no sé, hablamos un suelo, por ejemplo, arenoso. Yo estoy en mi zona, tengo un suelo arenoso y quiero que mi suelo arenoso transformarlo o cambiarlo de textura, por ejemplo, no sé, franca o arcillosa. Entonces, ¿podré hacer ese cambio de suelo arenoso a suelo franco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá? Ahora, la pregunta es quizás, me podrán decir si se puede o no se puede. Ahora, la pregunta es, si se puede, ¿me va a durar?
o cuánto voy a gastar, o me conviene cambiar mi suelo arenoso a un suelo franco. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Es una pregunta que a diario y me he podido encontrar, ¿sí? En diferentes zonas que muchas veces, ¿no? Encuentran un suelo de textura arenosa. Sabemos por conocimiento que los suelos arenosos son buenos hasta cierto punto porque tienen una buena espacio poroso, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que no retienen buena humedad. A no ser que por ahí algunos me dirán, pero, ingeniero, yo rego por pulsos, ¿no? Bueno, es una manera poder mantener una humedad dentro de una textura arenosa. Pero si hablamos en términos generales, y yo riego por gravedad, supongamos, ¿no? Un suelo arenoso me convendrá, me será rentable para yo poder establecer una agricultura. Yo creo que muchos me van a decir que no, ¿no? Y es así. O sea, el poder cambiar un suelo arenoso a un suelo franco es imposible. Imposible, a no ser pues por ahí que uno me diga, pero yo le aplico materia orgánica. Bueno, la materia orgánica es una enmienda que por ende nos ayuda a mantener, a retener la humedad del suelo, ¿sí? Y por ende pues nos ayuda también a poder absorber los nutrientes que estén de manera disponibles para la planta. En términos generales, lo que le quiero mencionar y decir es, cambiar de un suelo arenoso a un suelo franco no se puede, es imposible. Y si por ahí se logra, la inversión o el costo va a ser demasiado, demasiado, demasiado alto. Que a la larga, pues en vez de darnos unas mejoras económicas, nos van a perjudicar en el tema de lo que es la logística, ¿no? Entonces, ahí va el tema, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, por eso les menciono y les vuelvo a mencionar, ¿sí? Lo que hoy en día se practica para suelos arenosos, por ejemplo, es formar camellones. Camellones y solamente se aplica materia orgánica en los camellones, porque es ahí donde se va a desarrollar la planta. Entonces, ahí sí, digamos que podemos hacer un manejo de un suelo arenoso en camellones, ¿no? Ya en el camino, entre camellón y camellón, no se le aplica ninguna materia orgánica, pero ahí pues ya no estamos haciendo gastos en vano, ¿no? Por lo que podríamos gastar toneladas en los camellones, lo vamos a reducir quizás a un 30 o a un 25%, ¿sí? Entonces, es la manera como hoy en día se trabaja para el tema de suelos arenosos, ¿ok? Entonces, esto es importante conocer y por eso les vuelvo a repetir, importante conocer y definir qué es un suelo, ¿sí? Y de ahí parte la fertilidad de un suelo. Luego, hablamos también de que es el hogar de miles de microorganismos y cuando hablamos de microorganismos, hablamos de la tercera parte importante que compone el suelo. El suelo, aparte de ser un ente no renovable, aparte de ser un trifásico y tridimensional, también es un suelo que contiene una parte orgánica, la cual le permite que tengan microorganismos, ¿sí? Microorganismos, una biota donde se van a desarrollar diferentes hongos y bacterias, dentro de todo algunas benéficas y otras pues perjudiciales que van a ayudar pues dentro de todo también a la descomposición de la materia orgánica, ¿ok? Entonces desde ese punto de vista también hablamos de la fertilidad. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos tratado en algunos puntos, en algunas ocasiones, puntos sobre lo que es el tema de la preparación de enmiendas orgánicas. Y ahí hablamos pues de los bioles, compost, el humus, ¿no? Los estiércoles, los guanos, en fin, todo lo que ayuda a ayudar, ¿cómo se llama?, a mejorar la estructura biológica del suelo. Entonces, a través de ello también podemos decir que los suelos no son estáticos ni inertes, sino que poseen vida, ¿ok? ¿Quién le da la vida al suelo? A ver, si hemos estado atentos, ¿quién le da la vida a los suelos? Los microorganismos, ¿no? Claro, correcto, ok. Los microorganismos son aquellos que le van a dar vida al suelo. Por eso es importante entonces que dentro de la parte, tanto como la parte física, química y biológica, exista una uniformidad entre los tres, ¿sí? De manera que si por ahí existe una mayor propiedad física, la propiedad química se va a ver perjudicada y también la propiedad biológica también mucho más perjudicada. Debe de haber una igualdad entre ambas fases
del suelo, ¿ok? Bien, entonces luego, y vamos a avanzar, sí, porque si no también vamos a un poco a pasar de la hora. Entonces, definamos bajo esos conceptos que hemos visto que el suelo, no existen suelos ideales. Ok, ya les mencioné, por ejemplo, y le puse el ejemplo del suelo arenoso. ¿Ok? El suelo arenoso para manejar un suelo en un riego por gravedad, ¿me conviene? No, desde luego que no. Ahora, por ahí algunos también me volverán a decir, pero hay arena fina, arena gruesa, arena media, arena muy fina, ¿no? Y de repente para arena gruesa no me conviene, pero para arena muy fina quizás podría darle una mejor eh, trabajo. Sí, claro que sí. Pues ahí viene otro tema importante, que el tema de poder adaptar, ¿no? El suelo a las condiciones en las cuales yo voy a trabajar. Otro punto importante, y no quiero dejarlo de lado, y que es para mí importante que ustedes conozcan, es que sepan de que, por ejemplo, quien va a definir el tipo de suelo que yo voy a manejar o a trabajar es el cultivo. Les pongo nuevamente un ejemplo. Yo tengo un cultivo, por ejemplo, de espárrago y tengo un cultivo, a ver, le puedo poner un palto. Ok. Ahora, yo les hago la pregunta. El palto, ¿bajo qué tipo de suelo creen ustedes que sea el ideal para poder producir yo mi cultivo de palto? A ver, suelo arenoso, suelo franco, suelo limoso o un suelo arcilloso. ¿Cuál sería mi suelo ideal para yo poder sembrar mi cultivo de palto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Franco, Franco Arenoso. Luego está el cultivo de espárrago. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál sería el suelo ideal para un cultivo de espárrago? ¿Arena, limo, arcilla? ¿Qué dicen ustedes? Para un suelo, por ejemplo, con el cultivo, poniendo el primer ejemplo del cultivo de palto, ¿sí? Un suelo arenoso no sería muy bueno porque una de las condiciones y una de las, mejor dicho, de las debilidades, ¿no? O defectos que tiene un suelo arenoso es que abunda bastante o es muy común encontrar nemátodos. No sé si ustedes habrán podido ver en campo, habrán podido hacer visitas o habrán podido recibir comentarios de algunos colegas o amigos que en los suelos arenosos existen bastante problemas de nemátodos. ¿Por qué? Porque los nemátodos, bajo esas condiciones de suelo arenoso, donde hay mayor porosidad, se movilizan mucho más rápido. Los Mediodoquine, Pratilenchus, ¿sí? Son los nemátodos que más abundan en la arena. Ahora, sabemos que el cultivo de palto es muy sensible a cualquier tema de, por ejemplo, ataque a la raíz, ¿no? Problemas fúngicos, problemas bacteriales, muy sensible. Por el contrario, el espárrago también lo es, pero no a tanto o a la diferencia de un cultivo de palto. Entonces, en términos resumidos, mi cultivo de palto lo puedo manejar bien en un suelo franco, ¿sí? Un suelo franco, y mi cultivo de espárrago sí lo puedo trabajar tanto en suelo franco, en suelo arenoso o en un suelo arcilloso. Todo es cuestión de que le dé las mejores condiciones. De manera que un cultivo de espárrago puede tolerar alta salinidad y un cultivo, por ejemplo, de palto no tolera salinidad por encima de 1,5 o incluso por encima de un 17 por metro. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que bajo este punto, entonces, quien va a poder definir la textura del suelo que yo voy a manejar es el cultivo, ¿ok? Y ahí viene también la parte de lo que es el pH, ¿no? También otra propiedad física perdón, química del suelo que también va a definir qué suelo yo voy a manejar. Un cultivo de arándano, por ejemplo, se adapta bajo suelos de condiciones ácidas y un cultivo, por ejemplo, de uva o de vid se desarrolla bajo condiciones de 6,5
a 7, ¿no? Digamos, un pH óptimo en el cual los nutrientes van a estar disponibles. Y eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la importancia que es conocer entonces las propiedades de un suelo para poder establecer yo fertilidad, ¿ok? Y de eso también va a depender mi plan de fertilización. Entonces, los suelos son diferentes. ¿Y por qué las prácticas de manejo empleadas son diferentes, ¿no? Desde luego, no, en un suelo arcilloso muchas veces se practica la labor de subsolado, de grada, ¿no? Pasar puntas para poder romper el harpan, ¿no? Que existe en la superficie del suelo, mientras que en un suelo arenoso yo no voy a practicar eso porque raramente o escasamente voy a encontrar problemas de compactación. ¿Sí? Bien, luego viene todo lo que es el muestreo de suelos. ¿Y por qué pongo el muestreo de suelos? Porque la fertilidad del suelo es muy importante y depende bastante del muestreo del suelo. Y aquí viene pues lo que es los análisis físico-químicos y biológicos del suelo. Rápidamente lo voy a mencionar, ¿sí? Por ejemplo, aquí el muestreo de suelo es la técnica que consiste en extraer porciones mínimas de un universo representativo y ese universo pues viene a ser el terreno o el campo en el cual nosotros estamos trabajando. Acá tienen una imagen, por ejemplo, una imagen que esto es el universo, ¿no? Lo representamos como el universo, o el lote, el terreno en el cual nosotros estamos trabajando o cultivando. Luego de ello, de aquí, de este terreno en el cual estamos trabajando, vamos a sacar submuestras. ¿Qué son submuestras? Vienen a ser muestras de diferentes puntos, ¿sí? Que dentro de estos puntos, pues, por ejemplo, acá hay un ejemplo de 4 puntos, estos se van a mezclar entre sí y va a salir una sola muestra, ¿ya? Aquí estamos tomando diferentes puntos, entonces, para poder determinar, entonces, las condiciones físico-químicas de esta área, ¿sí? Las utilidades del muestreo, pues simplemente como ustedes pueden ver ahí, es una herramienta eficaz para detectar el problema de los factores limitantes que inciden en el desarrollo del cultivo, hace eficiente la actividad de la fertilización y facilitan pues la toma de decisiones para implementar cualquier medida correctiva, ¿sí? Entonces, a través de mi muestreo de suelos y análisis de suelo, yo voy a saber pues, cómo darle mejoras, cómo darle un buen manejo, cómo poder ayudar a que la planta también pueda mejorar, a tomar los nutrientes y a absorberlos, ¿ok? Los muestreos de suelos como ENDE, entonces su objetivo es conocer la fertilidad del suelo asociado a su pH y otros elementos minerales. Esto pues nos permite obtener información importante para elaborar un programa de fertilización. ¿Sí? Fíjense ustedes que esto nos va a ayudar entonces a elaborar un programa de fertilización con fórmulas de fertilizantes, con enmiendas y épocas de aplicación. Este es un ejemplo de lo que es un análisis de suelo. Por ejemplo, aquí te va a dar el pH, el contenido de boro, fósforo, potasio, y lo cual eso nos va a ayudar pues a poder determinar cuál es el parámetro óptimo que necesita un cultivo, ¿sí? Los materiales, pues bueno, las muestras, por ejemplo, aquí tienen ustedes las herramientas, una pala, un pico, ¿sí? Lo que puedas utilizar, un barreno, en el peor de los casos, ¿no? Necesitamos un cuaderno para poder apuntar, lápiz, cubetas o envases o bolsas también se pueden utilizar para poder mostrar nuestro suelo. Acá ustedes pueden ver que, por ejemplo, está de 0 a 20 centímetros de profundidad, de 20 a 40 centímetros de profundidad. Algunos utilizan también de 40 a 60 centímetros de profundidad. Todo va a depender también del cultivo que nosotros estamos manejando. Si es un frutal, por lo menos generalmente se saca muestra a los 40 centímetros. Si es una hortaliza, no puede pasar más de 30 centímetros, ¿no? Porque las raíces no son muy profundas. Los muestreos de suelos, ahí tienen los materiales, entonces, lapiceros, ¿sí? Cuadernos, apuntes, bolsas, plumones, cintas, ¿no? Para poder marcar y determinar cuáles son las épocas, los periodos, las fechas, todo lo que necesita digamos, el laboratorio para poder elaborar nuestro análisis. Algunos equipos, ahí tienen ustedes, por ejemplo, ¿sí? Una lámpara, un balde, algunos utilizan, como les digo, barreno, que también se puede utilizar. Y el procedimiento para el muestreo es el siguiente. Rápidamente, entonces, delimitamos o dividimos el terreno por sectores o secciones. Por ejemplo, esta zona de acá de repente es más arcillosa, este es más arenosa, este tiene un cierto grado de inclinación y acá hay más vegetación o acá hay más síntomas que la planta está más amarillenta o por acá puede ser más pedregoso. En fin, tenemos que delimitar nuestro terreno. Para ello, primero es importante hacer un recorrido general de nuestro campo y a través de ese corrido general de nuestro campo vamos a poder
ver cuáles son, digamos, las zonas más problemáticas de nuestro campo. Y en base a ello vamos a poderle limitar y ver cuáles son, digamos, los tipos de suelos que vamos a poder trabajar y sacar, ¿ok? Entonces, luego viene subdividir los lotes uniformes. Acá, como les digo, por ejemplo, de una textura, por ejemplo, franca, este es arenosa, este es arcillosa, y este, por ejemplo, es un franco arcilloso. Entonces, lo limitamos, un lot, por ejemplo, le podemos poner lote uno, lote 2, lote 3, lote 4, y de acuerdo a estas características, vamos a sacar acá submuestras, 5 o 6 submuestras, acá también 5 o 6 submuestras, igual acá y acá. Entonces, vamos a tener 4 puntos de diferentes texturas de suelo. Y estas pues muestras nos van a ayudar pues a saber cuál es la fertilidad, tanto en un suelo arenoso, suelo franco, suelo arcilloso y un suelo franco arenoso. ¿Sí? Son la manera de cómo podemos trabajar. Y la forma como se sacan las muestras, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Se puede tomar en zigzag, otros lo toman en X, otros, por ejemplo, hacen en diagonales, otros en forma circular, otros de repente por ahí lo toman bajo 3 puntos, como 3 bolillos, algo parecido, donde chapan un punto acá, otro acá y uno acá. ¿Sí? Entonces, la forma de sacar las muestras es importante también conocerlas, de manera que lo que se busca es que sea representativa y que abarque todo el campo o todo el terreno. ¿Ok? No puedo sacar de este pedazo nomás y esta zona de acá no voy a sacar. Tengo que sacar de esta zona de acá, de acá, de acá, y de manera que sea representativa. ¿Ok? Ahí tienen, por ejemplo, puntos de muestreo. También muchas veces se realiza puntos de muestreo. Este es, por ejemplo, mi terreno, este es mi campo. Acá tienen los números de plantas por surco y aquí tienen los números de surcos por lotes. ¿Ok? Entonces, aquí, punto representativo uno, punto representativo 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? De manera que ya tengo mapeado mi campo y sé de dónde estoy sacando las muestras. ¿Sí? Entonces, a la hora de poder recibir los resultados, ¿no?, del laboratorio, ya voy a saber, por ejemplo, que en esta zona, dependiendo de mi análisis, por ejemplo, me puede decir que tengo harto contenido de materia orgánica. Y en el punto 5 tengo poco contenido de materia orgánica. ¿Qué ha pasado ahí? Pues hay que ver el campo y de repente por acá hay mayor actividad biológica, mayor desarrollo vegetativo y por ende acá no hay mucho. Por eso es que la fertilidad o la materia orgánica de repente es baja, ¿no? Y si un suelo tiene alto contenido de potasio, de repente porque el suelo está muy seco, ¿no? Recuerden que un suelo seco, un suelo árido, siempre te va a dar un contenido perdón, de potasio y de conductividad eléctrica alta y con bajo contenido de materia orgánica, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones, fíjense ustedes lo importante que es conocer y determinar y mapear nuestro campo, ¿sí? Y de ahí va a depender, pues entonces, la fertilización de nuestro cultivo. Esta es una manera, por ejemplo, de cómo se puede establecer los registros de los números de puntos representativos y de acuerdo a las fechas, pues, que vamos a establecer. ¿Ok? Los puntos de muestreo en la banda de fertilización, aquí es, por ejemplo, donde se puede tomar la muestra. Aquí tienen el punto de goteo, por ejemplo, este de acá, que está a 1,20, y acá es, digamos, la banda de fertilización. De manera que para yo poder sacar o extraer mi muestra de suelo, lo voy a tener que extraer bajo este punto de acá, la banda de fertilización. ¿Sí? Ahí es donde yo voy a tomar mi punto. Y acá, por ejemplo, lo pueden ver en esta imagen. ¿Sí? Acá pues la zona donde yo voy a considerar la muestra la cual yo voy a tomar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está la copa o la zona donde está ejerciendo la mayor actividad de fertilización del cultivo. Acá tienen, por ejemplo, otro ejemplo. Importante antes de sacar las muestras, limpiar la banda, no hayan rastrojos, no hayan malezas, y ahí puedes poder escarbar y sacar nuestra muestra de suelo. Ahí, acá están, fíjense, realizando la labor, escarbando para poder sacar la muestra de suelo. ¿Sí? Y acá puedes extraer las muestras de cada punto. ¿Ves? Acá vamos a poder, como le dije, es un suelo trifásico, ¿sí? Tiene largo por ancho y tiene profundidad. Entonces la profundidad adecuada, ¿sí?, va entre 0 a 20 centímetros para cultivos hortícolas y de 21 a 40 centímetros para cultivos de frutales. ¿Ok? Es la profundidad más trabajada y óptima donde hay mayor actividad de desarrollo radicular de los cultivos.
Aquí tienen la obtención de las muestras, aquí tienen, fíjense, ponen la pala y con un machete, con ayuda de un equipo, ¿sí? Se empuja digamos, la muestra de suelo, de manera que la muestra de suelo va a estar acá en la pala. Y una vez tenida en la pala, la vamos a separar cuatro partes, en cuatro partes, y vamos a dejar solamente dos de ellas, de manera que las dos partes van a ser ingresadas a este balde o a este recipiente, y ahí se va a empezar a mezclar cada uno de ellos, ¿sí? En caso de que sea un barreno, igual se toman 4 puntos y se echa al recipiente para poder mezclarlos todos juntos. Una vez mezclado, una vez echado al recipiente, se va a homogenizar. Aquí se procede a mezclar toda la muestra de suelo, ¿sí? Las submuestras, y después de eso puedes sacar solamente una muestra. Otra manera, por ejemplo, de homogenizar también es aplicar, digamos, acá el suelo, y con una ayuda de una manta, ¿sí? Vamos a poder, digamos, mezclar el suelo. Y aquí lo mezclamos, entonces, las muestras, y sacamos 1 kilo de muestra para enviar al laboratorio, ¿sí? En algunos casos se envía a veces un poco más de 1 kilo, entonces lo adecuado para poder realizar un análisis. Y importante, pues, todos los detalles tienen que ir en la muestra de suelo, ¿no? El cultivo, nombre del lote, código de análisis, coordenadas geográficas, localización, responsable, teléfonos, y bueno, las características que debe tener la muestra de suelo. ¿Dónde se coloca la muestra de suelos? En una bolsa, muchas veces en una bolsita de plástico, o a veces en una bolsa como esta de acá, que es de papel, y ahí se envían pues las muestras al laboratorio, ¿ok? Aquí tienen más imágenes de cómo se envía la muestra, cómo se aplica. Bueno, algunas recomendaciones importantes: la muestra no debe ser contaminada, no debe tener ningún rastrojo, o al momento de sacar la muestra no debemos estar comiendo o fumar, ¿no? O manipular cualquier otro producto que sea contaminante del suelo, ¿no? No deben extraerse también sus muestras en lugares no representativos. Esto quiere decir, por ejemplo, donde hubo quema de leña, acumulación de basuras, cercos vivientes, lugares muy erosionados, y lugares anejados o encharcados, ¿sí? Son lugares no representativos, es decir, de ahí no puedo sacar muestras, ¿sí? Porque ahí voy a tener alguna alteración y mi dato no va a ser real, ¿ok? Igual, acá tienen, limpiar bien las herramientas, principalmente cuando se traslada de un lote a otro, ¿sí? Cuando voy a sacar de un lote una muestra y luego quiero pasar al siguiente, importante limpiar nuestros materiales para que no haya contaminación. Cuando hay antecedentes, por ejemplo, de acidez, cuando hablamos de acidez, hablamos de aluminio y iones hidrógenos. Las muestras, por ejemplo, de 0 a 20 y muestra de 21 a 40, deben estarse las muestras en el mismo agujero por separado, ¿ok? Entonces, aquí se va a tomar por separado los puntos dependiendo si el suelo es ácido o si es alcalino, ¿no? Entonces, acá pueden ver ustedes que se toman muestras por separado, ¿ok? En la época de muestreo o otras condiciones, bueno, las épocas no son muy, dependiendo de las condiciones en las cuales nosotros nos encontremos. Algunos pueden ser de repente en época de periodo vegetativo, cuando la planta recién está desarrollándose; otros de repente en post cosecha; otros en inicio de maduración. Bueno, eso lo definen ustedes bajo las condiciones en las cuales se encuentran, ¿sí? Solamente hay que tener este criterio bajo qué condiciones o con qué motivo yo voy a realizar mi muestreo de suelo, ¿ok? La frecuencia, naturalmente, de 1 a 2 años, que es lo óptimo. En algunos casos, cada 3 años como máximo se pueden realizar muestras. Lo adecuado para mí, bajo mi recomendación, yo les diría que sea cada un año, ¿sí? Que es lo adecuado, porque en un año, de una campaña a otra, muchas veces existen cambios en el aspecto químico y biológico del suelo. Por eso es importante, pues, tener una data, ¿no? Y un historial cada año de nuestro campo, ¿sí? Si hay acidez, igual el suelo en el suelo, hacerlo con mayor frecuencia para poder ver si es que realmente la acidez está disminuyendo o está incrementándose. Y todo lo anterior, pues complementarlo con análisis foliar. El análisis foliar, recuerden que es un complemento de la fertilización del suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces
Mi cultivo, por ejemplo, muestra síntomas de deficiencia de nitrógeno, supongamos, ¿sí? Y yo, pues, normalmente aplico poco nitrógeno en mi suelo o aplico bastante, pero quizás no está de manera disponible para la planta. La manera más rápida para poder solucionar ese problema es hacer una aplicación foliar, ¿sí? Rápidamente la planta lo va a tomar o lo va a absorber a través de las hojas, de los estomas, y va a mejorar, pues, el problema de deficiencia, ¿no? A través de la raíz también se va a realizar, pero ¿qué pasa? Que el proceso de la raíz es un poco más lento, de manera que el cultivo, hasta que pueda, digamos, absorber y mejorar el tema de deficiencia, muchas veces el cultivo no llega a tolerar ese rango, ¿no? Entonces, ya cuando la planta lo ha absorbido, el cultivo ya está estresado y sacar un cultivo de un estrés es muy complicado también, ¿sí? Entonces, por eso es que se le considera al análisis foliar como un complemento de la fertilización del suelo, ¿ok? Y ahí tiene, por ejemplo, almacenamiento y entrega de muestras, mantenerlas a temperatura ambiente, que es lo adecuado, no exponerlas al sol, y sacarlas a la sombra sobre una superficie limpia, ¿sí? Y también importante hacer la entrega del laboratorio en el menor tiempo posible. Bien, eso en tema de lo que es el muestreo del suelo, ¿sí? Es importante entonces conocer esta parte de lo que es la nutrición, el análisis foliar perdón, el análisis del suelo que vamos a utilizar para poder, pues, saber cuál es la fertilidad de nuestro campo, ¿sí? Adicional a ello, y también quería compartirles este material de acá, que es importante mencionar que ya hemos definido qué es un suelo, ¿sí? Importante también la composición de un suelo, que también ya lo mencioné, pero que vamos a resumirlo rápidamente. El suelo pues tiene una composición de espacio poroso y un complejo arcillo-húmico, ¿sí? Este es el suelo. Dentro del suelo existen ciertos factores que van a ayudar a mejorar las propiedades de fertilidad. Número uno, la fertilidad como tal, el manejo de los fertilizantes, la nutrición que yo le pueda dar, el soporte físico, las condiciones físicas, en las cuales se desarrolla el suelo, condiciones climáticas y el manejo. Estos cuatro factores van a influenciar bastante entonces en lo que concierne la parte de la nutrición del suelo. Aquí, por ejemplo, tienen la fertilidad física, la fertilidad química y la fertilidad biológica. Lo que hemos visto, ¿no? La fertilidad física, ¿no? Que está por las propiedades como esa textura, la estructura, la fertilidad química, los nutrientes, y la fertilidad biológica, lo que compone la parte de los microorganismos que compone el suelo, ¿sí? Importante que dentro de la fertilidad manejar la productividad y el mantenimiento. Parámetros físicos, rápidamente también, fíjense ustedes, ¿no? Textura, que ya cuando hablamos de textura en otras oportunidades, en otras clases hemos hablado, por ejemplo, de lo que es la estructura de un suelo. Básicamente es la composición de arena, limo y arcilla, y que dentro de ello, pues para poder determinar la textura de un suelo, existe un triángulo textural. Muchos ya lo conocerán, muchos sabrán. El triángulo textural nos va a ayudar, pues, a poder determinar cuál es digamos, la textura de nuestro suelo, ¿sí? Existen 12 clases texturales y de ellas, pues, vamos a saber entonces a través de un análisis cuál es nuestra clase textural de nuestro suelo. Luego viene la estructura, el cual tiene que ver con el tema del ordenamiento, ¿sí? De la arena, limo y arcilla y cómo están compuestas, ¿no? Entonces, existen estructura granular, migajosa, en tema de bloques, tema de láminas, ¿sí? Dependiendo, pues, entonces de la estructura del suelo de la textura, perdón, vamos también a poder determinar la estructura del suelo. La profundidad que tiene que ver con el tema de cuánto puede, digamos, a la densidad del suelo, ¿sí? Cómo puede, digamos, el suelo, resistencia a la, digamos, a la hora de que un suelo perdón, una raíz va a profundizar. Entonces, es la resistencia que ejerce el suelo, ¿no? La temperatura, importante también, de ella va a depender, digamos, la solubilidad de los nutrientes, el color, a través de cuáles son los minerales más predominantes de ese suelo, la capacidad de campo, la cual nuestro suelo puede, la máxima capacidad que tiene un suelo de retener agua y la erosión. Son parámetros físicos de un suelo.
Luego también están los parámetros químicos, como es el pH, la salinidad y la capacidad de cambio catiónico y el porcentaje de sodio intercambiable, ¿no? Que es el famoso PSI. pH, que tiene que ver con el grado de alcalinidad y acidez de un suelo. La salinidad, que tiene que ver con el tema de la capacidad que tiene un suelo o un soluto de conducir eh, corriente eléctrica. La ASIC, que básicamente es la capacidad que tiene un suelo de retener nutrientes, y el sodio, pues la capacidad del suelo que tiene de absorber o retener el sodio intercambiable. Parámetros biológicos que tienen que ver con la materia orgánica, el humus y los nutrientes. Acá tienen, por ejemplo, un proceso ciclo importante de los nutrientes, en este caso el nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Cómo es que el nitrógeno es incorporado al suelo, cómo también existe nitrógeno atmosférico y cómo pues los microorganismos involucrados dentro de ellos ayudan a la descomposición de la materia orgánica y que estos minerales pues sean disponibles para la planta, ¿sí? Importancia de la fertilidad. Entonces, para poder realizar una fertilización adecuada y oportuna, se debe de responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué aplicar? ¿Cuánto aplicar? ¿Cuándo aplicar? ¿Y dónde aplicar? ¿Qué aplicar? Importante, y aquí por eso lo hemos tratado y lo hemos mencionado, el análisis de suelo. Bajo mi análisis de suelo que yo he realizado y he mandado a mi laboratorio, pues voy a saber qué voy a aplicar. Por ejemplo, yo tengo un suelo, un análisis que me arroja que tengo poco contenido de fósforo en mi suelo. Entonces, si yo tengo poco contenido de fósforo en mi suelo, ¿qué es lo que voy a aplicar? ¿O qué es lo que yo voy a aumentar para que mi suelo pueda tener mejores condiciones? Aumentar pues entonces el fósforo, ¿ok? Ya sé cuál es mi deficiencia en mi suelo, entonces voy a mejorarlo a través de una aplicación. Luego, ¿cuánto aplicar? Sé que voy a aplicar fósforo, pero ¿cuánto? ¿No? 1 kilo, 2 kilos. Ojo, los fertilizantes o las sales, porque los fertilizantes son sales, recuerden, se aplican no en kilogramos, no en gramos ni en toneladas. Se aplican a través de la unidad de porcentaje o también a través de ppm o unidades de fertilizantes, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, yo voy a poder entonces saber cuál es la disponibilidad y la producción de mi fertilizante, ¿sí? Una vez sabido ello, voy a ingresar a saber cuándo aplicar. Y para ello es importante conocer la etapa fenológica del cultivo. No es lo mismo aplicar 50 unidades de nitrógenos en la etapa de floración y tampoco no es lo mismo aplicar 50 unidades de nitrógeno en post cosecha, ¿sí? Porque digamos, quizás en floración lo va a necesitar más que en post cosecha. Por eso es importante delimitar la etapa fenológica de mi cultivo y en base a ello poder realizar, ¿no?, mi dosis recomendada de fertilizante. ¿Dónde aplicar? Importante también saberlo, a través del suelo o a través de aplicaciones foliares. Y esto va a depender mucho el clima, ¿sí? El clima me va a definir entonces bastante si yo lo puedo aplicar a través foliar o a través del suelo. La ley de Bonlier, ¿sí? Importante mencionarla rápidamente, que es una ley del mínimo, más conocida, en la cual menciona que el crecimiento y la producción de la planta llega hasta el límite impuesto por el factor que está menor disponible. Ejemplo de ello es, por ejemplo, esta imagen que ustedes pueden ver acá, es un pequeño barril que está compuesto o formado por diferentes tablas. ¿Qué pasa? Que pueden estar bajo niveles óptimos o uniformes todos los elementos, pero basta que un elemento, en este caso el potasio, por ejemplo, esté deficiente para que todo mi rendimiento y mi producción se venga abajo. De lo que estaba arriba empieza a bajar. ¿Todo por qué? Porque el elemento potasio está deficiente. Entonces, miren, fíjense la importancia de conocer esta ley que nos indica que si un elemento está deficiente, basta que ese elemento esté escaso para que mi rendimiento pueda disminuir. Y entonces, es importante entonces mantener los niveles óptimos de cada elemento dentro de mi suelo, ¿sí? Y con ello, pues, mejorar el rendimiento y la producción de mi cultivo. Existen entonces cambios climáticos
que van a poder mencionar y a determinar que por qué existe un desequilibrio ambiental, ¿sí? Dentro de ello, pues, existe un aumento de la temperatura. ¿Y qué es lo que pasa cuando existe un aumento de temperatura? También puede haber un aumento de gases invernaderos. ¿Y cómo reaccionan las plantas ante esa situación de gases invernaderos? Siempre hay que hacernos esas preguntas. ¿Por qué? Porque no estamos ajenos a que puedan haber cambios climáticos dentro de nuestra zona, ¿no? Hoy día, por ejemplo, existe bastante el tema del efecto invernadero y muchos quizás ya lo hemos notado en nuestras zonas, que, bueno, ahorita ya está bajando el tema de la, del sol, pero cuando estamos en verano o lo que hemos estado de repente en febrero, enero, ha sido un calor muy fuerte, ¿sí? Ahorita ya está bajando porque ya está cambiando la temperatura, pero fíjense que cada año hace más calor. Y entonces eso también involucra que tengamos que realizar un manejo a nuestro suelo y por ende pues mejorarle las condiciones a nuestro cultivo, ¿no? Si hoy día existe, si en este año ha sido más calor que el año anterior, pues hay una mayor evapotranspiración y al haber una mayor evapotranspiración hay mayor consumo de nutrientes y mayor consumo de agua. Por ende yo tengo que mejorarle, ¿no? Darle más nutrientes y darle más agua para que la planta pueda reponer todo lo que ha perdido, digamos, durante el día. ¿Ok? Son parámetros importantes que debemos de conocer. Aquí tienen de manera rápida cuáles son los cationes y los aniones que están dentro del suelo. Fíjense, acá tienen el calcio, magnesio, potasio, amonio, sulfato, fosfato y nitratos. Los fertilizantes están compuestos por estos cationes y aniones. Ejemplo, ¿qué, qué es una sal? A ver, para los que estamos acá presentes, ¿qué es una sal? ¿O cómo me pueden definir qué es una sal? ¿Saben qué es una sal? Lo que comemos en nuestras mesas, me van a decir seguro, ¿no? O lo que le aplicamos al arroz. Yo le estoy preguntando que me definan qué es una sal. ¿Cómo definirían ustedes qué es una sal? Los fertilizantes son sales, ¿ok? Partimos desde ahí. Todo fertilizante es una sal. Entonces, si yo digo que todo fertilizante es una sal, la pregunta es, ¿cómo me pueden definir ustedes qué es una sal? O ya, pongámoslos de repente en otro término. ¿Qué es un fertilizante? A ver, ¿saben? ¿Conocen qué es un fertilizante o qué es una sal? La sal y los fertilizantes viene a ser la capacidad que tiene de juntarse un catión más un anión. Química básica, ¿no? Polos opuestos, ¿qué pasa? Se atraen. Polos iguales, ¿qué hacen? Se repelen, ¿no? Entonces, cuando se forma una sal, se tiene que haber una unión de un anión y un catión. Acá tienen, por ejemplo, el amonio y acá tienen el nitrato. Nitrato es NO3 menos 1. Amonio, NH4 más 1. ¿Qué pasa? Uno es positivo y otro es negativo. Vuelvo a repetir, química básica, por los opuestos se atraen. Entonces, para formar una sal tiene que haber un anión y un catión. Entonces, este nitrato se va a juntar con este amonio. ¿Qué es lo que va a formar? El famoso el fertilizante que nosotros conocemos comúnmente como nitrato de amonio, ¿no? Ahora, si yo le quiero mezclar este nitrato con otro catión, por ejemplo, el magnesio, nitrato de magnesio, con el calcio, nitrato de calcio, con el potasio, nitrato de potasio. Si yo quiero, por ejemplo, un sulfato de potasio, ¿qué hago?
agarro el SO4 menos 2 y se junta con un catión, que por ejemplo es el potasio más uno, que se forma el fertilizante o la sal conocida como sulfato de potasio. Si es con el calcio, sulfato de calcio. Si es con el magnesio, sulfato de magnesio. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que para poder formar una sal es importante que haya un anión y un catión. Y bajo esas condiciones vamos a tener toda una gama de fertilizantes, lo que hoy en día conocemos. ¿Sí? Entonces, importante saber esto porque a través de ello vamos a saber cómo es que se forman los fertilizantes. ¿Sí? Y acá tienen, pues, de manera resumida, los fertilizantes más utilizados en la fertilización o en la fertilidad, ¿no? Nitrato, amonio, el P2 o 4, potasio, el calcio, el magnesio, los sulfatos, el cloro, sodio, carbonatos y los bicarbonatos. ¿Sí? Acá tienen pues entonces cuál es la fórmula de los fertilizantes y la composición que tiene cada uno de ellos. Dentro de la disponibilidad de los nutrientes es importante considerar la conductividad eléctrica y el pH. La conductividad eléctrica que viene determinado por el potencial osmótico, ¿no? Donde el rango más adecuado para la mayoría de los cultivos está entre 2 y 3,5. Ahora, esto de acá, pues, desde luego, no se aplica a todos los cultivos. Vuelvo a repetir, un palto, una fresa, un arándano, no van a tolerar, pues, 2,0 17 por metro de salinidad, ¿no? Eso ya empieza a quemarse, ¿no? Y peor el arándano, ¿no? Que es muy sensible a la salinidad. Apenas está llegando a uno, ya está empezándose a quemarse las hojas, a estresarse, entonces esto de acá es generalmente hablando de términos de frutales, como de repente podemos hablar de un cítrico, podemos hablar de repente de un cultivo de granado, más que nada para temas de frutales. El pH ya es importante que esté en un rango de 5 a 6, y esto, por ejemplo, lo vemos acá en esta imagen, ¿no? Acá está el pH, y esto es lo que yo quería mencionar. Este es el pH, ¿no? Y en este pH, por ejemplo, acá el 6,5 es el rango más adecuado en la cual los nutrientes están más disponibles por la planta. ¿Qué pasa si yo me voy a un pH de 8? Fíjense ustedes, ¿no? Está muy bien el nitrógeno, pero el fósforo está bajo. Está bien el potasio, está bien el azufre, está bien el calcio, está bien el magnesio, pero está bajo ¿qué? El manganeso, el boro, el cobre, ¿no? El molibdeno está alto, pero fíjense que también hay otros elementos que están bajos. Entonces, ¿cuál es el rango entonces donde yo puedo decir, mira, en este pH mis elementos están más disponibles? Entre 6,5 y 7, ¿no? Ese es el rango donde más mis nutrientes están más disponibles. Y acá también en cuanto al pH, por ejemplo, para el caso del fósforo, fíjense, el elemento, ¿no?, que consume más la planta es el P2 o 4. ¿No? ¿Y bajo qué condiciones se realiza? Bajo condiciones de pH de 4 a 6. ¿Sí? Una manera entonces de poder determinar cómo mis nutrientes pueden estar disponibles para mi planta es conocer el pH. El pH entonces me va a dar la disponibilidad de los nutrientes, ¿ok? Y esta tabla nos va a ayudar entonces a poder determinar cuál es el pH adecuado para poder, pues, manejar mi suelo y con qué condiciones de pH están más disponibles mis nutrientes para mi cultivo. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la nutrición de mi suelo? A través de estos equipos, ¿no? Sondas de succión, ¿no? Estos famosos, bueno, yo lo conozco como lisímetros, otros lo conocen como zona de succión, otros como chupatubos, ¿sí? ¿Qué hacen? Que a través de este equipo, ¿no?, que simula una raíz abajo de esto, y ustedes pueden ver acá hay una capa porosa, donde aquí pues va a ingresar pues la solución del suelo, ¿no? Este es el famoso tubo de succión, y aquí pues está en la capa porosa, donde pues al momento de instalarlas en el suelo, va a poder absorber y tomar la solución del suelo que hay dentro de este perfil. Y a través de una bomba, de un bombín, vamos a poder extraer esa muestra. Y esta muestra, cuando la llevemos al laboratorio, vamos a saber si es que realmente los nutrientes que nosotros hemos aplicado a nuestro cultivo, pues están disponibles para la planta. ¿Ok? Es una manera rápida entonces de saber cómo mi cultivo está tomando o no está tomando el nutriente.
Bueno, acá tienen, ya esto no lo voy a tocar porque, bueno, sería ampliar un poco quizás el tema, pero sí es importante mencionar pues las funciones del fósforo, el azufre, el cobre, tanto de los micro y de los macronutrientes. Acá también tienen del magnesio, del zinc, del calcio, del nitrógeno, del fósforo y del potasio, del boro y del molibdeno, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones dentro de lo que concierne a la parte nutricional de la planta, ¿sí? En términos generales, este es un resumen o un ejemplo, por ejemplo, en el cultivo de café, de cuáles son la importancia de los nutrientes. Por ejemplo, el, el zinc y el boro, y acá también debe estar muy importante considerar el fósforo, importante para el inicio de desarrollo del cultivo, para lo que es la estimulación del sistema radicular, para lo que es el tema del eh, desarrollo de lo que es la parte de brotes, importante el zinc, el boro, fósforo y el cal en las primeras etapas. Posterior a ello, ya viene lo que es el cuajado, ¿no? O la inflorescencia, y aquí pues el calcio, el boro y el zinc son muy importantes. Luego viene lo que es el llenado de fruto, donde aquí pues es muy importante e indispensable el magnesio, el calcio para darle la consistencia a la fruta, el fósforo, el azufre para darle esa textura, ¿no? Y bris al cultivo, y el nitrógeno pues para poder estimular también el tema del brotamiento, ¿no? Y luego de ello, cuando ya está la etapa de maduración, ya el fósforo, el boro, como translocadores, son muy importantes en esa etapa. Entonces, cada, cada fertilizante es importante determinarlo y saber, conocer la etapa fenológica del cultivo para poder aplicarlo en un determinado periodo. ¿Ok? Bien, eso de manera rápida, sí, he tratado de explicarles entonces todo lo que concierne a la parte de la fertilidad y nutrición de los cultivos. No sé si hasta este punto ha quedado claro todo, alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Ha quedado todo claro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una preguntita. Sí, Respecto ya del cultivo de, digamos, de palma, ¿no? En respecto a la finología, ¿va a entrar los mismos, macro y micronutrientes? sí. Cuando hablamos de palma aceitera, y como lo mencioné en la presentación, es importante considerar las etapas fenológicas, ¿sí? Eh, yo te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, estamos en cultivo de palma aceitera. ¿Qué le aplicas tú, por ejemplo, cuando estás, digamos, en las primeras etapas eh, por ejemplo, has levantado tu cultivo, ya estás empezando tu campaña? ¿Cuáles son los fertilizantes que tú más utilizas? ¿O qué fertilizante aplicas cuando empiezas tu campaña, ¿no? Estás empezando recién a fertilizar tu cultivo. ¿Aplicas fertilizantes a la palma aceitera tú, Rodrigo? Hola, sí. ¿Ya qué fertilizantes aplicas al inicio de tu campaña? Eh, Tengo un conocimiento NPK. NPK. Creo que entramos a un, ¿cómo lo puedo decir? A un mundo en el cual muchas veces he podido presenciar que la mayoría, pues, ¿no? Nos basamos en un tema de NPK, ¿no? Donde, pensamos de que son los únicos nutrientes que la planta va a requerir para, digamos, su posterior producción, ¿sí? Desde luego, son importantes, claro que sí, sí lo son, ¿no? Y lo habíamos visto, y aquí creo que en esta presentación lo mencionamos, no sé si está acá, no creo que es el anterior, ¿no? Lo habíamos mencionado entonces que los fertilizantes, ¿no? Ah, son 17 elementos químicos, bueno, hoy en la actualidad son 17, anteriormente eran 16 elementos, hoy en día son 17 elementos importantes para la planta.
tú hagas de NPK, estás considerando tres elementos. Ahí también estás incluyendo el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno pues lo toma la planta a través del ambiente, igual el nitrógeno e igual el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno lo toma a través del agua. Entonces, si tú sumas tus NPK más tu famoso CHO, que es el carbono, hidrógeno y el nitrógeno, ¿sí? Tienes seis elementos. Ahora la pregunta es, ahí tienes seis. ¿Y los 10 restantes? ¿O los 11 restantes? ¿Dónde está el boro? ¿Dónde está el calcio? ¿El magnesio? ¿El zinc? ¿El molibdeno? ¿El cobre? No lo aplicas. Mira, Rodrigo, yo voy a mandar justo, qué bueno que lo hayas mencionado, yo tengo una presentación de lo que es el tema de la palma aceitera, ¿sí? Todo lo que tema concierne la parte de fertilidad. ¿Cómo puedes tú, digamos, conocer y saber a través de ciertos parámetros cuál es la fertilización que le puedes dar a la palma aceitera? ¿Sí? Te lo voy a hacer llegar, ¿te parece? Para que puedas revisarlo eh, en el chat. Sí, eh, perfecto, perfecto, Espera, ingeniero. 890. Sí, en el chat estoy dejando mi número de celular. ¿Sí? Ahí puedes consultarme, cualquier duda, cualquier inquietud que puedas tener. Encantado de poder apoyarte. ¿Sí? Y pues bueno, pues revísalo, el material que te voy a enviar para que puedas conocer un poco más sobre lo que es la fertilidad de la palma aceitera y cualquier duda pues me la hagas llegar. ¿Sí? Ok, muchas gracias, ingeniero. Listo, Rodrigo, no te preocupes. Eh, Como le vuelvo a repetir, entonces, a manera de resumen, importante considerar que la planta necesita 17 elementos. ¿Sí? Entonces, no podemos trabajar simplemente con NPK porque estamos dando, sí, nutrición a la planta, pero no del todo, ¿no? Yo puedo comer todos los días arroz, 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 pero no como otros nutrientes como son los vegetales, las frutas, ¿no? Que también me van a proporcionar cierta desarrollo en mi persona, ¿no? La planta no solo se alimenta de NPK, también necesita otros elementos, ¿no? Por ello es importante conocer y establecer también la etapa fenológica del cultivo. ¿Ok? A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, acá hay una pregunta que me hacen y me preguntan. Dice, diferencia de pH y conductividad en el extracto de savia y solución suelo con lisímetro. Ajá, muy buena pregunta. ¿Ah? A ver, el lisímetro, ¿sí? O las ondas de succión son, como lo mencioné, y bueno, para los que de repente recién están conectándose, algunos, estos son los famosos lisímetros, ¿sí? Supongo que te refieres a estos, son de succión, ¿sí? Estos, pues, equipos nos ayudan, pues, como les mencioné, a poder saber cuál es la solución que estamos aplicando a nuestro suelo, en pocas palabras, a nuestro cultivo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia, entonces, como me preguntan, el pH y la conductividad del extracto de savia y extracto del suelo en lisímetro? ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, el pH y la conductividad, tanto en el extracto de la savia como en el lisímetro, tendrían que ser diferentes, ¿sí? No, nunca van a ser iguales. ¿Qué pasa? Que dentro del suelo, este, no existen, digamos, cargas, no existen nutrientes que puedan alterar la composición digamos, del suelo, ¿sí? Ahora, dentro de la planta existen cargas. ¿Por qué le digo que dentro de la planta existen cargas? Y ese es otro tema que quizás en algún otro momento podemos tocar, que ya abarca la parte de la fisiología del cultivo. Por ejemplo, para que la planta pueda tomar el agua, ¿no? Dentro del xilema, la cual la planta toma los nutrientes, existen cargas, ¿ya? Cargas negativas que van a hacer que el elemento pueda subir hasta la parte donde la planta está requiriendo el elemento. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo,
dentro de la planta el pH en la conductividad muchas veces va a ser mucho mayor, ¿sí? A la que está en el suelo, ¿ok? Por ende, entonces, el pH va a variar tanto de la solución dentro de la planta y cuando está en el lisímetro. El lisímetro más que nada es para poder ver si es que la solución que yo he preparado, ¿no? Está siendo realmente incorporada a mi suelo. Por ejemplo, yo aplico bajo mi sistema de riego por goteo sulfato de potasio. Ejemplo. Y a la media hora yo voy y yo pues saco con mi bombín, saco la solución que está en el lisímetro y observo que de repente, no sé, no se ha incorporado el sulfato de potasio. ¿Por qué? Porque mi pH de repente está alto, ¿no? Entonces, tengo que ver por qué no ha llegado, digamos, o por qué no se ha aplicado. De repente por ahí hay una obstrucción, el gotero está tapado, no sé, hay algún problema de repente que me está haciendo que la solución no llegue a la raíz de la planta. Entonces, bajo este método o equipo vamos a poder ver si es que realmente la solución que yo estoy aplicando a mi cultivo realmente pues lo está tomando, ¿no? En cambio, dentro del xilema o dentro de los vasos conductores de la savia de la planta, pues ya el elemento ya ha sido tomado, ¿ok? Y por ende, pues va a tener una alteración mucho mayor a la que se encuentra en el lisímetro, ¿ok? ¿Quedó claro esa respuesta? ¿Sí? Ok, muy bien. Este, bien, alguna otra duda, otra inquietud, otra pregunta? ¿Ha quedado claro? Creo que he podido poder tocar los puntos más relevantes. Sí, agradezco su participación y el que se hayan podido eh, conectar. Sí, cualquier duda, cualquier consulta, entonces me la pueden hacer llegar, sí, a través de mi número. Y bueno, pues nos estaremos viendo en todo caso en otra oportunidad. Sí, el material se lo voy a hacer llegar a la coordinadora para que se lo pueda hacer llegar. Y adicional a ello, le voy a enviar el material de palma aceitera para que también pueda revisarlo. ¿Sí? Bien, me despido entonces. Cada uno de ustedes que tengan una excelente noche y nos vemos en otra oportunidad. ¿Sí? Hasta luego.